¿Sabía usted que a la vida hay que hacerle números? Así se llama este mensaje. A la vida hay que hacerle números. Vean, hay un pasaje de las Sagradas Escrituras, donde se mencionan muchos números. Bueno, la Biblia casi de tapa a tapa es de números y números y números. ¿Por qué? Porque a la vida hay que hacerle números. El mismo Señor Jesús dijo: si usted ve que va a ir con un ejército de 10,000 personas contra otro ejército de 15,000, mejor siéntese a pensarlo, hágale números y en lugar de explotar esa guerra, mejor mande una comitiva de paz, porque usted sabe que con 10,000 no puede vencer a 15,000. A la vida hay que hacerle números. Hay un pasaje que les decía dentro de tantos que menciona el número 2, un solo pasaje, el número 5, el número 200, el número 12, el número 50, el número 100, el número 5,000. ¿De cuál pasaje estaremos hablando? Bueno, me aprovecho de este pasaje para dar el mensaje acerca de este tema que estoy compartiendo. Dice así, para que usted vaya viendo los números que vayan saliendo aquí, los cuales ya yo mencioné. Dice, y salió Jesús, estoy en Marcos capítulo 6, verso 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús, a él diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios, 200 denarios, ya empiezan los números, y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? El Señor está preguntando: ¿con cuánto cuentan ustedes? Vean cómo el Señor nos inculca cosas que tienen que ver con números, y el Señor pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Con esto lo que contamos, con 5 panes y 2 peces. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces vean, vuelven a aparecer los números: número 100, el número 50. Ya había aparecido ahí los 200 denarios, los 5 panes, los 2 peces. Dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, como vuelve a recalcar sobre la cantidad. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Vean qué milagro. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Entonces vuelve a mencionar ya otra cantidad: 12 cestas recogieron de sobrantes. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Este es el último número que aparece en ese pasaje. Entonces vean el montón de números que aparecen ahí. ¿Qué nos da a entender Dios al poner las cantidades específicas? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere inculcar, nos quiere enseñar?
Bueno, que tenemos que ser muy matemáticos, porque como dijimos, a la vida hay que hacerle números. Y para ampliar un poquito esto, eh, yo quiero que usted escuche esto que le voy a decir y vea que lo que voy a compartir tiene que ver con el pasaje que acabamos de leer. Ese pasaje le llaman la alimentación de los 5.000. Bueno, y comieron más personas porque eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces era una gran multitud los que comieron de ese poquito. Fue algo sobrenatural, fue algo milagroso porque ahí estaba casi nada el creador del universo, el que hizo todas las galaxias, etcétera. Y les era difícil alimentar a 10 a 15.000 personas. Bueno, fue algo sobrenatural. Entonces el pasaje nos habla de planeación. O sea, tuvo que haber sido planeado esto con anterioridad. No por casualidad habían 5 panes y 2 peces. Siempre tiene que haber algo para que el Señor lo multiplique. Entonces, en tu vida, en mi vida, hay que hacerle números y tiene que ser una vida planificada. Tenemos que hacer planes, tenemos que no vivir a lo que vaya saliendo, a lo que el mundo nos quiera dar, a lo que el día nos repare. No, tenemos que planear la vida. Y también nos habla de organización. La vida para que funcione tiene que ser organizada. Hay gente muy desorganizada. Aquí el mismo Señor manda a la multitud a sentarse sobre la hierba en grupos de 100 personas, en grupos de 50 personas, porque así sería más fácil que los discípulos fuesen a repartir. Imagínense el desorden que hubiese sucedido si la gente se viene a amontonar a los que les iban a dar pan. No, el Señor primero pone que se organicen en grupos. Tu vida, mi vida tiene que estar organizada, tiene que estar planeada, tiene que estar de una forma que no haya desorden. Entonces también administración nos enseña este pasaje. Vean que de un poquito comieron mucha gente, eso significa que fue bien administrado. El Señor tomó eso que lo había llevado un muchacho para ahí, eran simplemente 7 piezas de comida, 2 peces, 5 panes, y el Señor los parte y los bendice y manda a los discípulos a repartir. Qué gesto de fe de los discípulos, porque era un poquillo eso, pero ahí entra la fe, que el Señor, cuando hay organización, cuando hay planeación, de un poquito puede hacer muchísimo. Entonces tiene que haber administración en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos administradores de los bienes que Dios ha puesto cerca de nosotros. Tenemos que ser excelentes administradores de nuestra vida porque a la vida hay que hacerle números. También el Señor delega, le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Entonces eran 12 discípulos y los 12 fueron a repartir. Era una tarea muy fuerte para que una sola persona lo hiciera. En tu vida también no trates de hacer todo usted. Organice, delegue, ponga a otras personas. Si a usted le toca hacer X cosa que usted no sabe, busque una persona que sea experta en ese tema, en esa área y delegue para que otros hagan. Eso es parte de la planeación, de la organización, de la administración. El Señor mandó a 12 discípulos a trabajar, a alimentar a los 5.000 y eso significa delegar. También distribuir la vida nos exige que seamos personas que tengamos sabiduría a la hora de distribuir. Usted tiene su dinero, su sueldo, eh, porque esto es sobre todo para las finanzas tuyas, para que usted viva una vida en paz financiera. No estamos hablando de, de afanarse por el mundo, sino de organizar bien las cosas que Dios pone en nuestras manos y tenemos que ser buenos distribuidores.
Usted le llega su sueldo, usted tiene que dividir para esto, para esto, para esto, y aún dejar una parte para ahorro, para imprevistos. Hay que ser buen distribuidor de lo que Dios pone en nuestras manos, porque hay gente que recibe algo y no sabe distribuirlo y lo gasta en una sola cosa, después le falta para la otra. No, las finanzas deben de ser como un queque, que hay que partirlo en rebanadas, una rebanada para cada cosa. Y así Dios nos enseña en su palabra. También dice ahí que lo sentaron en grupos, que ya lo leímos y ya lo dijimos. Tu vida tiene que estar organizada en grupos. Entonces, usted dice, bueno, voy a dividir mi vida en esto, en esto, en esto, en esto. Eso se llama ser un buen administrador, que usted divida en grupos y no solamente estamos hablando de finanzas, sino tu vida. Y usted dice, bueno, ojalá Dios me deje vivir 60, 70, 80 años. Voy a distribuir mi vida. Esta etapa de mi vida voy a dedicar al estudio. Esta etapa de mi vida voy a dedicar a los hijos. Esta etapa la voy a dedicar a servirle a Dios. Y así usted puede ir por etapas en grupos distribuyendo su vida. ¿Para qué? Para que sea una vida de éxito, una vida planeada, una vida bendecida por Dios. Y por último, el orden, el orden. Bueno, esto no es lo último, todavía hay algo más. Orden. Eso de los grupos es orden. Yo les recomiendo que usted con su dinero tenga tarros como lo hacían nuestros abuelos. Un tarrito para una cosa, para la luz, un tarrito para el marchamo de fin de año, un tarrito para los gastos de esto, de lo otro, y así a puro tarrito, cartera o lo que sea, usted distribuye sus cosas y usted se va a sentir mucho mejor, se va a sentir más capacitado, se va a sentir con más paz cuando usted tiene su finanzas, sus años, su vida, su tiempo, porque también el tiempo hay que distribuir el tiempo del día, porque esto se aplica para todas las áreas de la vida. Entonces usted distribuye todo esto en grupos y le va mucho mejor que si no pusiese este eh, consejo en práctica. Al final dice que más bien sobró. Y dice que sobraron 12 porque estaban contabilizadas, 12. No dijeron sobraron un poco, sobró unas cestas ahí de alimentos. No, no, estaban contabilizadas todo, hasta lo que sobró estaba contabilizado. Y sobraron 12 cestas de pedazos y el Señor dijo, recojan todo eso para que nada se pierda. Entonces, ¿de qué nos habla este punto? De no desperdiciar. No desperdiciar lo que Dios pone, no desperdiciar los alimentos, no desperdiciar el tiempo, no desperdiciar el dinero, no desperdiciar la vida. Cuando ponemos estos conceptos que vimos en el pasaje, como resultado tendremos lo mismo que sucedió en el pasaje. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasaje? Abundancia. Al comienzo no había nada. Y los discípulos decían, ni con 200 denarios podríamos comprar pan para esto. ¿Y a dónde iremos si aquí no hay nada cerca? Y el Señor dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Y había poco, pero de ese poco, al final hubo abundancia. Cuando tú pones esos conceptos matemáticos, va a terminar tu vida en abundancia, en prosperidad y más bien va a sobrar como en el caso del pasaje. Entonces, Dios lo bendiga, le bendiga grandemente sus finanzas, su tiempo, su vida, su salud, todo, organícelo bien y hágale números a la vida y al final va a terminar como el pasaje, en gran bendición. Dios les bendiga en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo.